Es lo bueno que tiene el ir leyendo o ir estudiando la Biblia capítulo a capítulo o por pares de capítulos o de 5 capítulos. No te puedes saltar nada. Si te lo saltas es porque decides saltártelo. Y el capítulo 7, desde el principio, ¿no? Desde que empieza a hablar de las divisiones reales, quiero decir, no es que se hubieran ido de iglesia, no es que se hubieran cambiado de iglesia, sino que entre ellos estaban divididos y tenían disputas y contiendas y tenían sus celos y sus cosas. Desde el capítulo 1, desde el principio, Pablo empieza a hacer énfasis acerca de lo que es la verdadera sabiduría para un pueblo con una cultura griega muy arraigada, muy extendida, en donde el conocimiento, la filosofía y demás eran temas importantes, estaban muy apreciadas, eran muy valoradas. Y Pablo empieza la epístola hablando de aquellas cosas que le contaron, que le llegaron por los de Cloé, cosas que escuchó, le comentaron, mira lo que está pasando allí. Pero desde el capítulo 7, lo recordamos nada más, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Esto es como el Jeopardy, el juego ese en donde te dan la respuesta y tú tienes que averiguar la pregunta. Bueno, algo le han preguntado, le han ido preguntando al apóstol Pablo, que él ahora se está dedicando a responder a esas cuestiones que le preguntaron. Y el capítulo 8 forma parte de esas cosas en cuanto a lo que me escribisteis, ¿no? Entonces, el capítulo 7 es muy divertido, es muy entretenido. Si nos lo tomamos con la pasión de lo que la palabra de Dios tiene que decirnos acerca de cuestiones que son muy polémicas y que pueden escandalizar incluso. Sé que en algunas iglesias hay temas que se saltan porque hay polémica con esos temas. No, están ahí y se hablan. Ahora hay otro tema que también está generando polémica en aquella iglesia y que creo que lo complicado, por lo menos para un servidor, lo complicado es extrapolarlo y traerlo para nosotros. Es decir, buscar la comparación con respecto a cómo se puede aplicar en nuestras vidas, porque hasta donde yo sé, ninguno de nosotros tiene problemas con carne que se haya sacrificado a ídolos. Vamos a la carnicería y la carne normalmente ya es una cuestión legal, tiene que estar procesada en un matadero, siguiendo, se supone, unos estrictos controles sanitarios y demás. Pablo empieza el capítulo 8 diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y gracias a Dios por la claridad de Pablo. No está hablando de qué cosas se pueden comer o no se pueden comer, de a dónde se puede ir o no se puede ir. Está hablando en cuanto a lo que le han preguntado acerca de lo sacrificado a los ídolos. Tengo una pregunta, un par de ellas, o la misma pregunta pero con variaciones. Si vamos al médico, ¿queremos que el médico que nos atienda conozca bien acerca de su profesión? Sí. ¿Y si nos trata a patadas? Un profesor, ya que aquí hay gente que se dedica a educación. Y los que, hemos ido a colegios, institutos, ¿qué maestro, maestra, profesor, profesora recordamos con más cariño? Ha dejado un impacto más positivo en nuestras vidas. Quien sabía mucho y explicaba todo muy bien, pero nos trataba a patadas. ¿O había algún matiz, o tiene que haber algún matiz, tanto en el médico como en un profesor, en un maestro, una maestra, diría incluso también en un abogado? Buscamos abogados que sepan acerca de aquello que les estamos consultando, pero si nos tratan mal, nos crea un cierto rechazo, por lo menos a un servidor es lo que le ocurre. Yo quiero ir a un médico que sepa, pero que me hable con respeto y con empatía, y si me tiene que dar una buena o una mala noticia, lo haga de una forma que sea humana. A Pablo le están haciendo una pregunta. Pablo tiene conocimiento y muchas veces dentro de nuestro mundo evangélico, esto es algo que es muy habitual,
tenemos preguntas para las cuales queremos una respuesta de blanco o negro, de sí o no. Porque son cosas que no encontramos que estén definidas en la Escritura, nos generan dudas. ¿Puedo o no puedo volver a hacer esto o volver a hacer aquello? ¿Me conviene o no me conviene? ¿El Señor quiere o no quiere que yo haga aquello y lo otro? ¿Quiere el Señor que haga, que esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Porque en la Escritura no lo veo. ¿Puedo fumar? ¿No puedo fumar? Es que la Escritura no pone que no se pueda fumar. Y Pablo lo que hace primeramente es asentar unos principios de cómo afrontar algo sobre lo que no tenemos una respuesta clara en la Escritura. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Conocemos lo que dice la Escritura? Somos como el buen médico que hemos buscado que sepa acerca de los temas, o el buen abogado, o ese buen maestro que nos enseñe bien. Pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Así que buscamos conocimiento con amor. Si el conocimiento se aplica sin amor, destruye, está vacío, no sirve para nada. Juan leyó antes Efesios capítulo 3, a partir del versículo 14, y en los versículos posteriores dice, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y es curioso, porque tenemos que conocer, ser sabios en cuanto al amor, porque excede a cualquier tipo de conocimiento que nosotros seamos capaces de acumular y de recibir. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y versículo 2 me encanta. Si alguno se imagina que sabe algo, si alguno cree que tiene la respuesta a todo, aún no sabe nada como debe saberlo. En realidad no tiene ni idea. Escuché no hace mucho una entrevista que le hacían en un programa de estos nocturnos, un presentador muy famoso, no recuerdo el nombre del entrevistado, pero un señor filósofo con mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y él le preguntaba, el entrevistador le preguntaba, no entiendo cómo alguien que sabe tanto y es tan inteligente puede creer en Dios. La respuesta de aquel hombre fue, lo que yo no entiendo es cómo alguien que es ignorante de tantas cosas cree que lo sabe todo y que puede tener la respuesta a esto. O sea, cuanto más nos acercamos al Señor, más cuestiones nos vamos dando cuenta que tenemos que aprender de Él. Y la primera cuestión que debe ocupar nuestra vida no es conocer acerca del literal de lo que dice la Escritura, para ver cómo lo aplico en la legalidad, en la vida de la gente y en mi propia vida, sino en conocer el amor del Señor, en cómo me ama el Señor y en cómo yo tengo que amar al Señor, cómo quiere el Señor que yo le demuestre mi amor a Él. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero, versículo 3, si alguno ama a Dios, y esto es lo que todos deseamos, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No nos conoce Dios, por cuánto sabemos, por cuán puristas somos en nuestras actividades, en nuestra legalidad y en nuestro mundo, sino porque le amamos. Porque le amamos. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien hecho, buen siervo y fiel. Versículo 4 dice, acerca pues de las viandas, es decir, hemos puesto ya bien el fundamento acerca de cómo vamos a buscar la respuesta. No les voy a dar una respuesta acerca de, en Levítico capítulo tal dice cuál, en esto dice el otro. No, estamos hablando con el amor de Dios de fondo, con el amor de Dios de fundamento. Y es curioso porque una de las cosas que la iglesia de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, recomendó para los gentiles era abstenerse de comer de lo sacrificado a los ídolos. Y como decía antes, hay cosas acerca de las cuales nosotros queremos una respuesta de sí o no. O sea, dime si puedo o no puedo. Bueno, acerca, dice el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, el problema allí era que
en la carnicería un porcentaje muy alto de lo que se vendía era carne sacrificada a los ídolos de aquella ciudad de Corinto. Es decir, no es que fuera un hecho puntual, sino que la carne sobrante de los sacrificios, después de los distintos repartos, esa carne sobrante se vendía al público en la carnicería, era accesible a todo el mundo. Luego había los creyentes, tenían acceso, si querían comer carne, esa era la carne que se vendía en su gran mayoría. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O dicho de otra manera, todos sabemos que el que se haya sacrificado a un ídolo no afecta ni a la naturaleza de la carne, no ha cambiado como es la carne, ni tiene que ejercer en nosotros ningún tipo de efecto por la carne misma, por lo que es la carne materialmente. No tiene ningún problema, yo la como y es carne. Me voy a nutrir de sus nutrientes y voy a tener que expulsar lo que no es nutritivo. Es eso. Porque un ídolo no es nada en el mundo. Y sabemos que nuestro Dios, que aunque no lo veamos, sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Es nuestra fe, es nuestra confianza, es lo que creemos. Versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Respuesta a la pregunta, sí se puede. Puedes comer carne sacrificada a los ídolos tranquilamente porque la carne no se ve afectada, nuestra fe está por encima de lo que puedan creer otras personas acerca de esos ídolos, incluso aunque esa carne haya sido presentada en sacrificio a los ídolos, con lo cual se puede con libertad. Eso lo sabemos. No afecta en nada, no pasa nada. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Y he estado buscando ejemplos para tratar de poner en este versículo. Hay una palabra, un verbo, que define el que estos no todos, estos algunos que no tenían este conocimiento, el por qué. Y Pablo lo explica de una manera muy clara. Dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos. Algunos han conocido al Señor, han llegado al Evangelio, después de estar habituados, de vivir de forma habitual, como costumbre, como algo normal, algo que hacían en su vida diaria, de comer de lo sacrificado, honrando a los ídolos a quien había sido sacrificado. Era algo que hacían de una forma habitual. Luego, el conocer esto, el tener este conocimiento de decir, bueno, no pasa nada porque Dios es el Dios verdadero, para ellos era una realidad, pero había un choque con respecto a lo que habían estado habituados. Y he estado buscando ejemplos y espero que el ejemplo sea aclarador para nosotros. Conocí a una hermana hace muchos años que no entraba en ninguna tienda que tuviese imágenes de santos. Y no compraba en esas tiendas. Con lo cual, pues tienes que ir a algún supermercado esperando que el cajero o la cajera no tenga imágenes en su caja. Era muy complicado, pero ella estaba muy firme con respecto a aquello. Y creo, a ver, muchos de nosotros o algunos de nosotros nos hemos criado en un trasfondo evangélico, con lo cual estamos habituados a ciertas cosas. Estamos habituados a la liturgia, a las palabras, al vocabulario, al idioma incluso, lo que no sé si fue Juan Antonio Monroy llamaba el latín evangélico. Hablamos nuestro propio idioma evangélico. Pero algunos de ustedes vienen del trasfondo de la religión predominante en nuestra sociedad. Y han conocido y han vivido, no solo lo han conocido de una manera, digamos, como todo el mundo, como la mayoría, pues la Semana Santa, algunas cositas y tal, sino que lo han vivido como una vida cotidiana.
Ustedes tenían a lo mejor su cruz, su Cristo, su Virgen, su santo y demás lo tenían ahí. Cuando tú llegas al Evangelio y te han estado explicando que los ídolos no agradan a Dios, y Pablo incluso posteriormente va a decir que los ídolos son demonios, están los demonios detrás, no por nada, sino porque lo que hacen es quitar el centro del Dios verdadero, alejan del Dios verdadero. Bueno, cuando te hablan del Evangelio, y esto algunos de ustedes me lo podrían explicar mucho mejor, y haces una limpia de todo, haces una limpia de todas esas imágenes, hay un sitio del que es muy complicado quitar esas cosas que has vivido durante tanto tiempo. Y es de tu corazón, de tu conciencia. Y aquellas personas que iban a la carnicería, el problema no era que no supieran que Dios era el único Dios verdadero. El problema era que se encontraban con algo que hería su conciencia porque decían, no quiero volver a lo que yo hacía antes. Me supone un conflicto. No es esto lo que yo quiero hacer. Y esto es extrapolable, y también se me ocurrió, esto es extrapolable también. ¿Se puede ir a la feria o no se puede ir a la feria? ¿Bailamos todas las sevillanas? Porque lo de Salerito y me harté de reír con aquello, y baila la primera bien, pero y después el resto de sevillanas, ¿qué hacemos con el resto de letras? ¿Qué hacemos? Bueno, Pablo nos va a dar una respuesta, porque sabemos que las letras de las canciones, sabemos que la música, sabemos que lo que dicen es mentira, pero en lo que nosotros tenemos que centrar nuestra atención es en qué efecto causa en mi hermano, en mi hermana. Dice, no en todos, versículo 7, en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, porque llevan poco tiempo, no, siendo débil porque están en lucha, están en un proceso de limpieza, de regeneración, de cambio, de crecimiento, como todos. Están en un proceso de cambio. Dice, se contamina. Es decir, no es la carne materialmente lo que contamina, sino cómo afronto esa situación, lo que me causa daño, lo que me causa un problema. Dice, contamina. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, es decir, yo soy, iba a decir, soy más chulo que nadie, ya lo he dicho. Soy más chulo que nadie y entonces, pues, yo puedo comer de todo que no pasa nada. Y si al hermano le pasa algo, pues que se aguante, porque es que no pasa nada, no hay ningún problema. O sea, hacer eso no me hace más acepto delante de Dios. Y no comerlo tampoco. Dice, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el problema es que en determinadas circunstancias de nuestra vida, cuando tenemos que tomar ciertas decisiones con respecto a cosas, a situaciones que no hay blanco ni negro en la Escritura, solemos mirar nuestra conveniencia y lo que nosotros queremos sin plantearnos cómo podría afectar a la persona que tenemos al lado. Y voy a hacer un par de apuntes. No estamos hablando acerca de piel de cristal, o sea, personas que se sienten dañadas por todo. No estamos hablando de situaciones en las que en fin, me sale decirlo así, lo voy a decir de esta manera. O sea, situaciones en las que se manipula a la persona que tengo al lado para que haga lo que yo quiero que haga. Y en eso, de ese tipo de situaciones, hay muchas personas que dicen, es que me hace daño y tal. Y que lo que quieren es manipular determinadas situaciones. De lo que estamos hablando es realmente de situaciones que afectan a la conciencia de la persona. Dice, lo que me planteo es que no venga a ser tropezadero para quienes han estado habituados a comer de los ídolos como sacrificado para los ídolos. No quiero ser tropezadero para tocar la debilidad de nadie, para causar la debilidad de nadie. Y la palabra tropezadero, hay en otras versiones en donde Pablo, o con las palabras que usa Pablo, se traducen por percutir la conciencia, es decir, darle
golpecitos. Estoy apaleando la conciencia de que tengo al lado. No quiero ser alguien que esté causando un estorbo para el crecimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor ayuda a edificar. Dice, porque si alguno, versículo 10, te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Estoy haciendo mal si como en un sitio así? No. ¿Por comer en un sitio así? No. ¿Por entrar a comprar en una tienda que tiene estampitas? No. Pero si lo que yo hago causa un problema de conciencia a mi hermano, sí, estoy haciendo mal. Y Pablo va a ser muy duro con respecto a esto. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es decir, estoy siendo un obstáculo para que alguien en determinadas circunstancias se pueda desarrollar hasta la medida de la plenitud de Cristo, hasta profundizar en el conocimiento del amor del Señor. No es que vaya a perder su salvación, es que estoy impidiendo que se desarrolle, que crezca. Y lo que yo tengo que buscar, si soy un hermano maduro, un hermano fuerte, un hermano del que todo el mundo toma referencia, pues si de verdad soy así, pues entonces tengo que pensar en la debilidad de quien está a mi lado. En Romanos 14, Pablo llegó a hablar tanto de la comida de la carne como de la bebida, del vino. O sea, de lo que se trata es de no provocar al hermano que ha tenido una debilidad o que ha tenido una lucha, no provocarle a meterlo en una situación que para él va a ser conflictiva, va a ser problemática en su conciencia. Dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Dice el versículo 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo, golpeando, machacando su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Soy libre, pero tengo que pensar en los demás. Tengo que pensar en quien está a mi lado. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y quiero insistir acerca de las dos ideas que mencionaba antes. No se trata de que utilicemos estos pasajes para que en la iglesia y en nuestra relación con los hermanos se haga lo que nosotros queremos que se haga. No debemos tolerar la manipulación para que se hagan cosas en la iglesia que son las que a mí me gustan, las que yo quiero que se hagan. De lo que se trata es de que, como los vasos comunicantes, como si fuéramos una especie de red eléctrica, ahora que se va la luz por todos lados, pues en ese sentido tenemos que tener en cuenta que lo que hace uno puede afectar al otro, que lo que hace el otro me puede afectar a mí. Y en este sentido quiero recalcar lo que Pablo dice. Él renuncia a su derecho, en su libertad y en su conocimiento, renuncia a su derecho a hacer lo que él sabe que no pasa nada por hacerlo, solo porque sabe que al hermano que tiene al lado le puede suponer un problema. Y en este sentido también quiero añadir lo siguiente. Digamos que la frase está expresada, o la afirmación está expresada en negativo. No quiero ser tropiezo para mi hermano. Quiero ser bendición. Quiero que a través de mí lo que fluya sea bendición para los otros. Y en este sentido, todos tenemos que aportar, ser canales de bendición de parte del Señor para los unos con los otros. De alguna forma, Pablo lo que plantea aquí es que sí, podemos discutir acerca de cosas muy interesantes, temas muy polémicos, y podemos llevarlos a argumentar y sacar conclusiones que son verdad, pero lo más importante es el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo, de cada uno de sus miembros, de cada uno de nosotros. Así que, como él empieza diciendo, predicamos a Jesucristo, no queremos saber otra cosa, Jesucristo crucificado, Jesucristo cambiando, vida, hemos cantado Santo Espíritu, lléname, llénanos Señor de ti, llénanos de amor, gozo, paz, paciencia, del fruto de tu presencia en nuestras vidas, que no sea nuestro conocimiento, sino que sea el Espíritu
y su fruto lo que abunde en nuestros corazones y en nuestras relaciones. ¿Para qué? Para que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean de única y exclusivamente nuestro gran Dios y Salvador.